Morí en una situación que a muchos probablemente les daría vergüenza admitir. Así es. Morí mientras me masturbaba. Pero Dios no vino a condenarme. Vino a advertirme sobre algo que nunca había considerado, el sacrificio del alma por el placer y la trampa que se traga a toda una generación. Allí me mostró una visión. Una verdad aterradora se oculta en este mundo sobre esto, sobre el placer que a menudo buscamos, y un llamado urgente: regresa, renace antes de que sea demasiado tarde. Si alguna vez has pensado que las cosas que haces en la oscuridad pasan desapercibidas, lo entiendo, porque yo también lo he pensado. Pero Dios ve, y aún ama, y aún llama. Si algo en tu corazón se conmueve suavemente, si sientes que necesitas escuchar esta historia para recibir un mensaje de Dios sobre lo que voy a compartir, escribe amén. Ese podría ser el primer paso para abrir tu corazón. Si aún estás reflexionando, tómate tu tiempo y piénsalo bien. Escribe: estoy considerando, porque creo que Dios no dejará de tocar a la puerta de tu corazón. Me llamo Lily. Tengo 27 años y vivo en el corazón de una ciudad bulliciosa donde parece que todos corren contrarreloj, como si bajar el ritmo un instante hiciera que el mundo los dejara atrás. No soy la excepción. Tengo un buen trabajo en los medios, un buen sueldo, una buena presencia y una amplia red social. Desde socios comerciales hasta amigos para tomar un café el fin de semana, sé elegir un lugar para un brunch con una iluminación preciosa. Y puedo escribir una publicación inspiradora sobre autocuidado acompañada de una foto de yoga en la naturaleza. De hecho, algunos de mis amigos incluso me consideran el tipo de persona que las redes sociales celebran, una mujer joven e independiente que controla su vida con disciplina y ambición. Pero esa es solo una cara del espejo. Algunas noches, cuando se apagan las luces y se deja el teléfono, me quedo sola conmigo misma, y en ese instante, un suspiro silencioso se me escapa del pecho. No sé de dónde viene, o mejor dicho, no quiero saberlo. El vacío, la fatiga vaga, una sensación como si viviera en un apartamento lleno de pertenencias pero sin alma. Soy una persona que se le da bien ocultar las emociones. Sé sonreír en el momento oportuno, hacer bromas en el momento oportuno y hacer que las conversaciones sean amenas. Pero lo que no se me da bien es ser honesta conmigo misma. No tengo fe. O no, quizá la tuve alguna vez, de niña. Pero luego, con el paso de la vida, me asaltaron las dudas. Dios se convirtió en un nombre lejano. Hermoso, sí, pero tan vago como un cuento de hadas. Jessica, mi amiga íntima de la universidad, aún se aferra a su fe, a menudo me escribe para saber cómo estoy, y de vez en cuando, me invita al grupo de oración. La aprecio y la escucho, pero es como escuchar una charla TED llena de buenas intenciones. Solía pensar, si eso la hace feliz, bien, pero no lo necesito. Creía que entendía mi cuerpo, y por lo tanto, tenía derecho a hacer lo que quisiera con él. Para mí, la masturbación no era algo malo. Era una forma de tomar el control, un sedante suave, una pausa en el ajetreo, un momento para sentirme viva. No soy adicta. Al menos, eso creo. Pero poco a poco, me doy cuenta de que hay momentos en que no busco placer, sino escapar del vacío. Intento llenar un vacío con un breve subidón, solo para caer de nuevo más rápido, y luego vuelvo a escuchar música, vuelvo a leer un artículo positivo y me digo, estoy bien. Esto es libertad. No le hago daño a nadie. Pero en el fondo, sé que algo no cuadra. Es como si estuviera usando cinta adhesiva para tapar una grieta que se agranda en mi alma. A veces me pregunto si realmente existe un creador. ¿Me estará viendo en mis momentos más tranquilos? Nunca he escuchado su voz, pero quizá he empezado a anhelarla. Ese día volví a casa como cualquier otro. Sentía el cuerpo un poco cansado y un dolor indescriptible me rondaba la mente. La ciudad seguía bulliciosa al otro lado de la ventana. Dentro, había acondicionado mi apartamento como un espacio de meditación con suaves luces amarillas, unas ramitas de lavanda seca y el suave sonido del piano. Pero hoy,
todo solo me hacía sentir más sola. Reviso las notificaciones de mi teléfono, mensajes de mi grupo de amigos, una invitación a una reunión mañana y algunas publicaciones sobre salud mental. Me gustan algunas publicaciones positivas, pero no siento ninguna emoción. De hecho, solo estoy posponiendo lo que sé que tengo que hacer. Entré en la habitación y cerré la puerta. No encendí la luz porque la oscuridad siempre es más reconfortante cuando uno quiere escapar de sí mismo. Mi cuerpo se había acostumbrado a esta rutina, como un ritual silencioso donde soy el sacerdote de una sed insaciable. No pienso mucho. Simplemente actúo como siempre. Derramé todas mis emociones, tanto la soledad como el aburrimiento, en movimientos familiares, como si mi cuerpo me diera algo que mi alma no puede tener. Y entonces el éxtasis me invadió. Pero esta vez, en lugar de una sensación de satisfacción, oí un leve crujido. Entonces, un dolor agudo me atravesó la cabeza y se extendió a los hombros y el pecho. Me quedé paralizado. El intenso dolor me atravesó de repente como un rayo. Exhalé con fuerza, sintiendo una opresión en el pecho. El dolor era como un cuchillo caliente que me rebanaba la columna. Intenté respirar, pero no me entraba el aire. Mi corazón se aceleró y luego se oprimió, como si alguien lo apretara con fuerza con una mano invisible. Me desplomé en la cama, arañando las sábanas, con la boca abierta, pero sin emitir ningún sonido. Una parte de mí gritó de pánico. ¿Qué pasa? Intenté alcanzar mi teléfono, pero mi mano no pudo tocarlo. Todo a mi alrededor daba vueltas, entumecido, y mis ojos estaban nublados por las lágrimas. Voy a morir. Ese pensamiento cruzó mi mente como un cuchillo frío. En ese momento, entre el dolor, el pánico y la densa oscuridad que me envolvía, lo único que sentía con claridad era miedo. Un miedo primitivo, crudo, sin voz. No miedo al dolor, sino miedo al fin. Una ola de frío me recorrió. Sentí que me alejaba de mí mismo. No una muerte violenta, sino un largo deslizamiento, como si me alejaran de la realidad. Entonces los sonidos se desvanecieron. Mi corazón pareció dejar de latir. Y en medio del lejano susurro del mundo, a punto de desvanecerse en el silencio, oí algo muy extraño, una llamada suave pero profunda, no con mis oídos, sino con mi alma. Y entonces me hundí en la oscuridad. No pude sentir nada después de eso. No tenía manos, ni piernas, ni latidos, ni respiración. Todos mis sentidos familiares habían sido despojados capa por capa, como si solo fuera una conciencia incorpórea flotando en el vacío. No sé cuánto tiempo he estado a la deriva. Podrían ser solo unos segundos o tal vez más de lo que me doy cuenta. Y entonces la soledad empezó a hablar. No gritó. No gimió. Era solo un silencio tan desesperado como si fuera una criatura devorándome, pensamiento a pensamiento, recuerdo a recuerdo. Cada parte de lo que una vez creí que era yo. Quiero gritar, pero no tengo boca para emitir un sonido. Quiero huir, pero no tengo piernas ni dónde escapar. Y cuando pensé que me habían olvidado, abandonado en un abismo eterno, apareció. Al principio, era solo un pequeño punto en la distancia. Pero de alguna manera me llamó, no con palabras ni con imágenes claras, sino con algo más profundo, como si mi parte más primitiva recordara que pertenezco a esa luz. No sé si me estoy moviendo, pero siento que me atrae hacia ella una fuerza suave e irresistible. Cuanto más me acerco, más cálida se extiende esa luz. Y en ese instante, sé que no estoy abandonada. Me llaman a casa y oigo, o mejor dicho, siento, un susurro que surge de esa misma luz. Te veo. Siempre te he visto, aunque tú nunca me hayas visto. En ese momento supe que estaba entrando en algo más grande que la muerte, más grande que la vida, más grande que yo mismo. Si estás leyendo esto, si alguna vez has experimentado oscuridad en tu corazón, si alguna vez te has sentido perdido en este mundo, por favor, deja un amén. No por mí,
sino como un reconocimiento de que todavía hay una luz que te llama de vuelta. Y entonces, del centro de esa luz, apareció una figura. Supe quién era en el instante en que nuestras miradas se cruzaron. No hizo falta presentación. No hacían falta símbolos ni títulos. Era Jesucristo. No se parecía a las pinturas que había visto antes, pero tampoco era completamente diferente. Pero esos ojos, me atravesaron el alma. En esos ojos había un amor sin límites. Una profunda comprensión y una tristeza que jamás supe que pudiera existir en la luz. Se acercó. Y en ese momento, la intimidad me hizo querer abrazarlo. Como un niño perdido que regresa a los brazos de su padre, no pude encontrar las palabras, y no las necesité. Hija mía, no llegaste aquí por casualidad. Se me hizo un nudo en la garganta, no por miedo, sino porque me sentí completamente identificada. Has vivido con las paredes. Buscas significado en las cosas que no pueden llenar tu alma. Pero yo siempre he estado ahí, esperando a que levantaras la vista. Lloré. Esta vez, no pude contenerlo. Sentí una explosión dentro de mí. Todas las veces que intenté aparentar fuerza, controlarme, sanarme, ahora me parecían tan pequeñas y vacías ante tu brillante verdad. Has abandonado el reino mortal. Su voz resonó como un suave trueno. Y ahora te mostraré cosas que nunca han sido reveladas. Extendió su mano, no solo hacia mí, sino hacia un lugar que trascendía este mismo espacio. Sabía que un nuevo viaje estaba a punto de comenzar. Ya no era mi búsqueda, sino su guía. De repente, me sentí como si estuviera sentado en una habitación oscura, rodeado de frías paredes blancas. De repente, la pantalla frente a mí se iluminó, reproduciendo una película de mi vida a toda velocidad. Pero no como la recordaba. Más bien, como una versión distorsionada y extraña, cada imagen, cada momento, cada decisión se mostraba con claridad, sin pasar por alto ningún detalle. Me veo a mí misma, una chica de 27 años, independiente, segura de mí misma, exitosa, pero también atrapada en los torbellinos del ego y la ilusión. Los mensajes que resuenan en la película no provienen de mí, sino de multitud de enseñanzas en redes sociales, libros de autoayuda y charlas inspiradoras que una vez me obsesionaron. Ámate primero. Eres suficiente. Haz lo que te haga feliz. Una vez creí en estas palabras como una verdad absoluta. Eran como balsas salvavidas en medio del mar tumultuoso de la vida, ayudándome a no hundirme en la presión y el vacío. Pero ahora, en esta visión, la luz tras la pantalla se atenúa gradualmente, y una voz, no en sonido, sino en sentimiento, resuena en mi alma. Esas palabras, como ven, no son realmente erróneas. Pero al separarse de su fuente, que es el amor de Dios, se convierten en sutiles trampas. Volví a mirar las palabras que una vez aprecié y de repente comprendí una verdad que nunca me había atrevido a afrontar. No son solo palabras de aliento sanas. Han sido distorsionadas para servir a algo llamado libertad, que no es la verdadera libertad, sino una cadena de deseos, pasiones y un ego inflado hasta el punto de convertirse en el centro del universo. Veo claramente que he absorbido inconscientemente esos mensajes y los he usado para justificar acciones que solo satisfacen placeres temporales, incluyendo el hábito de la masturbación, que antes consideraba autodeterminación y autocuidado. Veo una imagen de mí mismo encerrándome en una jaula a través de la masturbación, usándola como una llave falsa para abrir la puerta a la libertad. Pero en realidad, solo me estoy aprisionando en la soledad y el vacío. La voz de Dios resuena aún más, suave pero con autoridad. Amarse a uno mismo no es egoísta. Pero cuando se antepone al amor por uno mismo y por los demás, se convierte en un amor propio distorsionado, una trampa del diablo. En ese momento, no podía moverme, solo me quedé allí, observando mi imagen en la pantalla, sintiendo cada fragmento de verdad destrozada romperse en mi corazón. Entonces la luz cambió, y me encontré de pie en la habitación familiar, que una vez fue mi espacio privado,
donde había buscado refugio innumerables veces de las presiones y el estrés de la vida. Pero ese espacio ya no es apacible, ya no es solo un lugar vacío para mi disfrute. En cambio, a mi alrededor, hay figuras sombrías, entidades indistintas, no grotescas ni aterradoras a primera vista, sino formas muy sutiles como susurros que serpentean suavemente en el aire. Permanecen allí, sin saber de dónde vienen, pero yo lo sé. Y puedo sentir que son la encarnación de la tentación, de las voces murmurantes que me han seguido durante mucho tiempo. Puedo oír con claridad los pensamientos que una vez tuve, los susurros que me decía a mí mismo en mis momentos más débiles. Es solo una liberación física. Nadie lo sabrá jamás. Esto no daña a nadie. Merezco disfrutar un poco de placer. Estas palabras resonaron suavemente, pero entonces, de repente, una luz brilló, atravesando la densa oscuridad, y apareció la imagen de Jesús. Me miró con ojos profundos, tiernos y a la vez severos. Y entonces empezó a mostrarme la verdad que jamás había comprendido. Las voces que oyes no son del todo tuyas, dijo con poder y verdad. Son susurros de las fuerzas oscuras, de las sombras más profundas, que se aprovechan de la debilidad y las inclinaciones naturales de la humanidad para alejarte de la santidad. Veo claramente que esas sombras no son solo mi imaginación, sino entidades sutiles ocultas tras palabras dulces y razones aparentemente legítimas para ocultar lo vil. No gritan ni coaccionan, sino que se infiltran silenciosa y silenciosamente en la mente, transformando las necesidades cotidianas en trampas peligrosas, haciéndome creer libre, mientras que en realidad estoy perdiendo gradualmente mi pureza y paz interior. Sentí un escalofrío al comprender la verdad. Esos susurros eran un engaño sutil, un camino que me alejaba de Dios y de la vida verdadera. Y entonces me miró con compasión. No tienes que luchar sola. Siempre estoy a tu lado, lista para liberarte de esas cadenas invisibles. De inmediato, Dios llevó mi alma a un vasto jardín, un espacio lleno de potencial para crecer y desarrollarse. Al principio, el jardín era verdaderamente exuberante, con vibrantes brotes verdes y flores fragantes, como si todo lo mejor pudiera florecer allí. Pero luego me di cuenta de que no lo había cuidado como debía. En lugar de cultivar y regar las verdaderas plantas de mi espíritu, centré toda mi atención en las deslumbrantes flores silvestres. Esas flores no son reales. Son un símbolo de hermosos, impactantes, pero fugaces deseos carnales. Están llenas de espinas que pueden dañarme fácilmente a mí y a cualquiera que las toque accidentalmente. Me veo regándolas obsesivamente, dedicando todo mi tiempo y pasión a satisfacer placeres fugaces. Mientras tanto, el verdadero jardín de mi alma, la tierra fértil que necesita cuidados y nutrición, está reseco, cubierto de maleza silvestre y asombrosamente desolado. Dios dice que esas malas hierbas son la indiferencia, las veces que rechazo los llamados suaves pero persistentes de Jesús, a través de las palabras de Jessica, o aquellos momentos en que mi conciencia me insta a detenerme y reflexionar. Veo claramente que el acto de masturbarme no es solo un simple hábito, sino que soy yo mismo sembrando continuamente semillas de egoísmo y placer fugaz en el jardín de mi alma. Esas semillas, aunque pequeñas, se convierten en maleza espinosa, invadiendo y convirtiendo un jardín antes prometedor en un lugar desolado, desordenado y sofocante. Siento la angustia del Señor Jesús al contemplar el jardín de mi alma, descuidado y sin su amor y cuidado. Quiere que regrese, que me detenga y cuide ese jardín para que crezcan plantas sanas en lugar de esas flores silvestres fugaces. Y entonces el Señor me permitió ver con claridad en la siguiente visión. Esta vez, al verme de nuevo en la visión, ya no era la imagen tenue de un hábito o un acto inofensivo. En cambio, era un flujo de energía vital, una corriente de vitalidad divina que el Señor me había dado, que se liberaba sin sentido, desechada como basura. Veo claramente cada gota de esa energía. No es solo placer físico, sino vida. Es luz. Es el poder creativo que llevo dentro. Cada vez que me masturbo, una parte de esa preciosa energía se me escapa de las manos, sin usarla para construir ni santificar. Lo que realmente me impactó fue que,
cuando aparecieron las entidades oscuras, se hicieron más nítidas, con formas aterradoras como sanguijuelas de energía que me succionaban la energía vital, o fantasmas hambrientos acechando en las sombras, esperando devorar hasta la última gota de vitalidad desperdiciada. Jesús me susurró una explicación seria y compasiva a la vez. Verás, la masturbación no es solo un acto físico. Es una autosatisfacción que está separada del amor verdadero, de la unión sagrada en el matrimonio que he dado a la humanidad. Ese acto crea desgarros, abre puertas en tu campo energético espiritual. Percibo cada una de esas aberturas como brechas invisibles en mis escudos energéticos por donde pueden colarse fuerzas negativas, aferrándose a mí. No solo drenan mi energía, sino que también se infiltran en mis pensamientos, manipulan mis emociones y nublan mi voluntad y sensibilidad a su llamado. Puedo ver claramente los hilos tenues que me conectan con esas entidades. Cada hilo es como un lazo invisible que me aleja de la luz, de la libertad y la paz que una vez anhelé. Al principio no quería admitirlo, pero la visión era demasiado vívida, demasiado dolorosa para ignorarla. Empecé a darme cuenta de que la masturbación no era solo un hábito privado, sino un camino hacia un profundo daño espiritual, una puerta abierta para que la oscuridad invadiera mi vida. Jesús me miró con ojos tristes y llenos de amor. Ten valentía al enfrentar esta verdad para que puedas sanarte y restaurarte, porque no quiero que estés preso en la oscuridad para siempre. En la siguiente visión, fui guiado a otra escena donde no había oscuridad ni miedo, sino un espacio lleno de una luz suave y una pureza absoluta. Vi ante mí la pura belleza del amor y del cuerpo, según la intención original de Dios. No se trataba de un simple acto físico, sino de una profunda unión entre dos almas, dos cuerpos fusionados en un compromiso sagrado y perdurable. Jesús me mostró que el sexo dentro del matrimonio es un acto sagrado, una expresión vibrante de amor verdadero, un lenguaje de comunicación que trasciende las palabras entre dos personas que se han entregado el corazón. No se trata solo de placer, sino de compartir, de sacrificio, de co-crear una nueva vida según la voluntad del Creador. Es una plenitud que solo el amor verdadero puede brindar. De repente, la imagen cambió. Vi el acto de la masturbación, algo que antes consideraba normal e inofensivo, ahora como una copia distorsionada. Un falso ídolo de la intimidad. La masturbación es una imitación brutal. Una réplica falsa centrada en el yo, centrada en el placer personal, sin compartir nada, sin sacrificio, y, sobre todo, sin amor verdadero. Veo mi cuerpo devaluado, convertido en nada más que una herramienta para la gratificación egoísta, como un juguete desechable, en lugar de ser el templo sagrado del Espíritu Santo, donde mi alma y mi cuerpo deben ser apreciados y respetados. Me rompió el corazón darme cuenta de que, sin darme cuenta, había dado por sentado el don sagrado que Dios me concedió, un regalo no solo para mí, sino para la conexión, para la vida, para el amor verdadero. Me pregunto, ¿cómo puedo transformar ese precioso don en una acción solitaria y desapegada, y finalmente sumergirme en él? Jesús me mira con una mirada cálida y compasiva y me enseña, recuerda que tu cuerpo es mi templo, el lugar donde habito dentro de ti. Cuando honras tu cuerpo y lo usas según mi voluntad, experimentarás verdadera libertad y paz. Siento de nuevo una fuerte necesidad de cambiar. Ya no puedo seguir viviendo en la oscuridad de la confusión y el autoengaño. En ese momento, vi una luz suave que me rodeaba. Pero en mi corazón, había una sensación de pesadez que me asfixiaba. El Señor Jesús comenzó a expandir la revelación, haciéndome comprender una verdad que nunca antes me había atrevido a afrontar. En ese momento, el acto de masturbación, a mi entender, no es solo un pequeño error, ni un simple hábito inofensivo que antes justificaba con la excusa de que es mi libertad, sino que resulta estar interconectado. Es un eslabón, una parte de la larga cadena de pecados y de la insensibilidad de mi alma. Jesús me mostró claramente que la masturbación suele estar estrechamente relacionada con muchas otras actitudes y comportamientos negativos que había ignorado inconsciente o intencionalmente. Me di cuenta de que me estaba volviendo más egoísta, menos paciente con los demás, especialmente con mis seres queridos.
Era exigente, irritable y me enojaba con facilidad. Mi alma, antes frágil, se endureció gradualmente ante las pequeñas cosas y se lastimaba con más facilidad. También veo claramente que la masturbación es como una puerta abierta que me lleva a otras tentaciones. Esos momentos viendo porno, las imágenes y pensamientos que me alejan de la pureza y la luz. Cada vez que me lo permito, siento que extraigo fragmentos de energía vital, destellos de la luz de mi alma, debilitando mi resistencia a otras tentaciones, permitiendo que la oscuridad se infiltre lentamente y tome el control. Me doy cuenta de que el comportamiento que antes consideraba inofensivo, incluso una liberación, es en realidad un vínculo peligroso que debilita toda mi vida moral y espiritual. Es un paso atrás, una grieta que se ensancha lentamente en el espejo de mi alma, alejándome cada vez más de Dios sin darme cuenta. Me duele el corazón, me siento pesado, como si miles de alfileres atravesaran cada capa de mi carne. Una sensación de horror se extiende profundamente en mi alma. No puedo contener las lágrimas mientras cada gota abrasadora cae sobre las manos de Jesús mientras me arrodillo, temblando y llorando desconsoladamente ante Él. Querido Dios, lo siento. Me equivoqué. No me di cuenta de que dejé que las sombras se infiltraran y lastimaran mi alma. Veo que aún me miras con ojos compasivos, sin una palabra de culpa, solo misericordia infinita, el perdón que me espera. Y en ese momento, comprendí que para sanar, para liberarme de esas cadenas, tenía que enfrentar la verdad, aceptar mi debilidad y orar con un corazón sincero y con la determinación de cambiar. Finalmente, a medida que las visiones se detenían gradualmente, el Señor me condujo a un espacio lleno de una luz cegadora. Allí me encontraba, ante un trono que irradiaba una luz irresistible, donde cada secreto oculto de mi vida quedó al descubierto sin ningún disimulo. Apareció un libro gigante, y cada página que pasaba parecía repasar mi vida entera. No solo las acciones obvias, sino también mis pensamientos más profundos. Mis motivos ocultos. Esos momentos en que, a propósito, ignoré mi conciencia o rechacé la gracia. Me veo a mí misma hace años, sola en mi oficina, trabajando hasta tarde, mirando la pantalla de mi teléfono con el corazón vacío. Recuerdo las veces que Jessica, mi mejor amiga, me habló de Dios, del amor, el perdón y la salvación. La escuchaba con atención, incluso con curiosidad a veces, pero luego la evadía. También recuerdo esos momentos inesperados en la vida en los que un sermón o una oración pasaban por mi mente, como una sutil invitación que decidí ignorar. Veo todas las oportunidades de hacer el bien que he ignorado. Las disculpas que no pronuncié. Las lágrimas y sonrisas que no compartí porque elegí mi propio silencio. Mi propio egoísmo. Todo se reproduce con tanta claridad, sin adornos ni disimulos. Es la reflexión más honesta que he visto. Aunque dolorosa, pero justa, la luz se suavizó y Jesús apareció. Sentado en el trono, su mirada no reflejaba ira ni me juzgaba con crueldad. En ella, vi una profunda tristeza, un amor infinito, pero también una verdad innegable. Lily, dijo, con una voz que no resonó en el sonido, sino que se filtró en cada célula de mi ser, has elegido tu propio camino, rechazado mi amor y mi guía. Has permitido que los engaños del mundo y del enemigo te guíen. Las falsas promesas de libertad y felicidad que ofrece el mundo te han alejado de mi luz. Temblé, queriendo justificarme, queriendo llorar. Pero esas palabras fueron como un cuchillo afilado que me atravesó el corazón. No era el castigo de un Dios enojado, sino el inevitable resultado natural de mis decisiones libres. Sabes, continuó, la sensación de estar separado de mí, de la luz, ese es el verdadero infierno. No es un lugar exterior, sino un estado de soledad, de desesperación en el alma. Me quedé atónito. El infierno no son las imágenes espantosas de las que había oído hablar. Es una sensación real en lo más profundo, donde la fría oscuridad envuelve mi alma, donde me siento más perdido. Justo cuando la fría y densa oscuridad, como un abismo infinito, me abrumaba,
y sentía que me consumiría una desesperación sin fin, ocurrió un milagro. Jesús extendió su mano, y la luz de su mano se extendió, deteniendo la oscuridad. Pero mi misericordia es infinita, Lily, susurró. Morí para que pudieras vivir, para abrirte la puerta a tu regreso. Aún tienes una oportunidad. Si de verdad te arrepientes, regresa de verdad y elígeme. Puedo sentir la dulzura, el abrazo infinito de esos ojos y manos, como una invitación suave pero poderosa que me impulsa a levantarme, a dejar la oscuridad y a adentrarme en la luz. Mis lágrimas cayeron en silencio, no solo de arrepentimiento, sino también de esperanza, sabiendo que, sin importar cuán bajo hubiera caído, siempre había una mano amorosa dispuesta a levantarme. Señor, te elijo a ti. Ya no quiero andar en tinieblas, dije con un corazón lleno de determinación y un anhelo de renovación como nunca antes había conocido. Estaba allí, en la oscuridad que envolvía mi alma. Sentía como si cada parte de mí se desmoronara. Cada lágrima ardiente caía sin cesar. La confesión se alzó como una llama, quemando los fríos muros que había construido alrededor de mi corazón. Ya no quiero esconderme. Ya no quiero poner excusas ni justificar mis errores. Estoy demasiado harta de las falsas justificaciones, de la arrogancia y del egoísmo que me han envuelto como un caparazón. Ahora solo me queda el desamor, la añoranza indescriptible. Señor Jesús, temblé, con la voz entrecortada pero sincera, he pecado demasiadas veces. He rechazado tu amor y tu guía. He vivido en ilusiones y deseos distorsionados. Te pido perdón. Por favor, sana mi alma. Porque ya no puedo seguir viviendo así. Me arrodillé, con el corazón latiendo con fuerza como si fuera a estallar, pero también como si finalmente se liberara. En ese momento, profesé mi fe no con palabras refinadas, sino con el alma llena de heridas. Jesús, creo que eres el Salvador de mi vida. Te acepto como el único que puede salvarme de esta oscuridad, del pecado y de esta profunda soledad. Por favor, guíame. Enséñame a vivir en tu luz y amor. Esa proclamación no fue una fórmula mágica, sino una apertura total para que la luz brillara, para que la salvación llenara mi corazón roto. En el instante en que esa seca oración escapó de mis labios, sentí una oleada de calor, suave y poderosa a la vez. El espacio a mi alrededor pareció detenerse, dejando solo una tranquilidad absoluta. No podía ver. No podía oír con claridad. Pero cada célula de mi ser se sentía como envuelta en una capa de luz suave y pura. El peso de la culpa y el remordimiento, se desvaneció de repente, dando paso a una profunda serenidad nunca antes sentida. Todo dolor parecía disiparse. Cada herida parecía ser aliviada por una mano suave, invisible pero poderosa. Miré hacia arriba, y en esa luz etérea, vi a Jesucristo sonriendo, una sonrisa sin palabras, pero que contenía todo el amor y la aceptación que siempre había anhelado. Esa sonrisa no juzgaba, no exigía, solo estaba llena de aceptación total y perdón incondicional. Siento una nueva esperanza, una nueva vitalidad, que se infunde en cada respiro. Ya no estoy solo, ya no estoy atado por un pasado culpable. He renacido. De repente, como si me hubieran arrancado violentamente de ese estado, sentí una sacudida en todo el cuerpo. Una sensación de caída libre, como si me hubieran arrancado de un sueño de cuento de hadas, sumergido en un mundo lleno de crudeza y realidad. En cuanto abrí los ojos, el dolor en el cuerpo me despertó por completo. Me di cuenta de que estaba tirado en el suelo. Sentía dolor, agotamiento, pero seguía vivo. Vivo, algo que creía haber perdido para siempre. Este regreso fue como un regalo precioso, una oportunidad para empezar de nuevo. Respiro hondo, sintiendo cada latido y cada suave respiración que se entrelaza en mi pecho. Una profunda gratitud brota en mi interior por la vida, por la gracia que me ha tocado y por la oportunidad que no siempre se da solo una vez en la vida. Entiendo que el camino del renacimiento no es solo una resurrección física, sino también una renovación del alma,
un nuevo comienzo en la luz del amor de Dios. Y desde este momento, he decidido no volver a perderme. Sabes, después de abrir los ojos, tras la tormenta espiritual, el mundo pareció desplegarse ante mí con un matiz completamente diferente. Los colores eran más vibrantes, la luz suave pero clara, como si cada rayo de sol matutino penetrara profundamente en mi alma, despertando todos mis sentidos, que habían estado dormidos durante tanto tiempo. Pero no es solo color o luz. Lo que más me asombra es la sensación de una realidad espiritual invisible de la que antes era completamente inconsciente. De repente, veo todo no solo como materia inerte, sino como si se fusionara con un mundo interior donde residen el amor, la verdad y la pureza. Los recuerdos de mi experiencia cercana a la muerte aún son vívidos, para nada tan borrosos como un sueño fugaz. Recuerdo con claridad cada imagen, cada emoción, la dulce mirada de Jesús, la luz gloriosa, las entidades oscuras, el juicio y la compasión. No es cuestión de imaginación, sino un viaje real, una llamada al despertar. Miré por la ventana y vi cómo el sol de la mañana se extendía por el suelo. Todo parecía limpio, puro y lleno de esperanza. Un nuevo amanecer había comenzado de verdad, no solo ahí fuera, sino en lo más profundo de mi alma. Al día siguiente, decidí contactar a Jessica, mi amiga íntima, quien me había hablado muchas veces sobre la fe. Le compartí toda mi historia, desde las visiones profundas hasta cada emoción desgarradora que sentí. Al principio, vi un atisbo de escepticismo en sus ojos. Lo que decía le parecía demasiado extraño, incluso algo más allá de lo que podía comprender o aceptar de inmediato. Pero permaneció en silencio, escuchando, sin apresurarse a rebatir. El cambio en mi tono, mi mirada y mi forma de expresarme le hicieron comprender a Jessica que esta ya no era una historia común. Jessica me abrazó y me dijo con dulzura, Lily, lo más importante es que has encontrado un nuevo camino. No estarás sola en este viaje. Estaré a tu lado, guiándote en cada paso. No importa lo difícil que sea. Desde entonces, Jessica se convirtió en una fiel compañera. No solo una amiga, sino también una hermana en mi nuevo camino de fe. Me ayudó a comprender la Biblia, me presentó sermones e historias inspiradoras, y me enseñó a orar, conectándome verdaderamente con Dios en cada momento de mi vida. A pesar de los profundos cambios, no puedo negar que los viejos hábitos y tentaciones aún persisten silenciosamente a mi alrededor. Son como resacas que ponen a prueba mi fuerza de voluntad y perseverancia cada día. Sé bien que la lucha no es solo contra el acto de la masturbación o los pensamientos distorsionados, sino también una batalla interna con el ego, el egoísmo, la arrogancia y las inseguridades que aún residen en mi interior. En momentos de debilidad, siento como si me jalaran hacia atrás, como si una fuerza invisible intentara arrastrarme de vuelta a los viejos caminos familiares. Pero gracias a la oración y a las enseñanzas de Jessica, he aprendido a identificar las tentaciones, a nombrarlas y a buscar la ayuda del Señor. Comencé a leer la Biblia con una renovada pasión. Cada palabra penetraba profundamente en mi alma, iluminando los rincones sombríos que la oscuridad y la duda habían ocultado. Aprendí a conversar con Dios mediante oraciones sinceras. Ya no eran solo frases vacías, sino palabras genuinas de lo más profundo de mi corazón. Cada día que pasa es un paso adelante. Aunque pequeño, está lleno de significado en el camino hacia la restauración de la fe y la purificación del alma. Sé que aún enfrentaré muchos desafíos. Pero ya no tengo miedo. He encontrado la luz, y esa es la fuente de fuerza para seguir adelante. Tras meses de luchar contra la soledad y mi interior, comprendí que el camino de la fe no se recorre solo. Los consejos de Jessica y las visiones profundas de mi alma me llevaron a buscar una iglesia con una doctrina sólida, un lugar que no solo enseñe sobre Dios, sino que también guíe a vivir en santidad y en el amor de Dios. La iglesia tradicional, con sus vitrales, sus himnos resonantes y la solemnidad de sus rituales, me hizo sentir la diferencia desde el momento en que entré. Allí, fui testigo de la presencia de una comunidad unida por una fe compartida, un anhelo común de ser transformados y vivir en la gracia.
Decidí recibir el sacramento del bautismo como símbolo del renacimiento espiritual que tanto anhelaba. Bajo la cálida luz de las velas y las oraciones de la comunidad, sentí una fuerza invisible que fluía por cada nervio, lavando todos mis pecados y mi doloroso pasado. La sensación de renacer no es solo un evento externo, sino una profunda experiencia en el alma. Es como si me hubieran limpiado de antiguas heridas, revestida de una vestidura blanca y pura, con el espíritu y el cuerpo refrescados y renovados. Cada gota de agua que me lava la cara es una promesa de Dios de perdón infinito, de una nueva vida llena de esperanza y significado. Emprender una nueva vida no es fácil. Me doy cuenta de que tengo que soltar muchas cosas, relaciones negativas, hábitos que me arrastran a la oscuridad y formas de entretenimiento poco saludables que antes creía divertidas. Pero, en realidad, son cadenas que atan mi alma. Aprendo a estar alerta y a reconocer los susurros del enemigo, esos pensamientos oscuros y tentaciones sutiles que provienen no solo del exterior, sino también de mi propia mente. Esos son los momentos en que el ego, el egoísmo y la debilidad intentan arrastrarme de vuelta a los viejos caminos, a esos tiempos de masturbación y engaño que una vez me mantuvieron cautiva. Pero esta vez, no estoy solo. Con la Biblia en la mano y la oración como arma, aprendo a defenderme. Cada versículo de la Biblia es como una luz que me guía, y cada oración es una barrera protectora que me ayuda a mantener mi mente y mi corazón firmes en la luz de la verdad. Y comencé a descubrir la verdadera alegría, no la alegría superficial y fugaz, ni el placer físico que adormece el alma, sino la paz interior, una relación profunda y sincera con Dios. Esta alegría proviene de la conexión, la comprensión y la experiencia de su amor incondicional. Alivia todo dolor, sana todas las heridas y enciende una poderosa llama de esperanza en mi interior. Cada día que me despierto es una nueva oportunidad para reconstruir el templo de mi alma, donde no soy solo un cuerpo físico, sino un templo vibrante del Espíritu Santo, transformado, limpiado y lleno de vida. Quiero hacer un llamado urgente a todos aquellos que están perdidos, atrapados en satisfacciones privadas aparentemente inofensivas, que en realidad son cadenas invisibles que arrastran el alma al abismo. Quizás piensen que son solo unos momentos de autoconsuelo, breves instantes para olvidar la soledad o la presión. Pero detrás de eso hay una batalla silenciosa, una prisión sutil que nunca han reconocido del todo. La realidad no es simplemente lo que percibes a simple vista. El mundo espiritual existe, con fuerzas del bien y del mal, con entidades que no puedes ver, pero que puedes sentir a través de cada pensamiento, cada acción y cada decisión de la vida. La batalla entre la luz y la oscuridad se libra a diario, cada hora, dentro de cada persona. No digo esto para infundir miedo, sino para ayudarte a darte cuenta de que no estás solo y que tienes el poder de elegir. Puedes salir de esa oscuridad y liberarte de las cargas invisibles que oprimen tu alma. Mi invitación del Señor Jesús es un llamado simple pero poderoso: arrepiéntanse y regresen a Él. Reconózcanlo como el Salvador que murió para pagar el precio por nuestros pecados y darnos una nueva vida. Una vida que nunca se desvanece, sin temor y libre de la esclavitud de los hábitos destructivos. No tienes que caminar solo. Su luz siempre está ahí, lista para recibirte, lista para sanar y transformar. Abre tu corazón. Abraza ese amor incondicional y comienza tu verdadero camino de renacimiento. Señor Jesús, lleno de misericordia, vengo ante ti con el alma inquieta, a menudo perdida y débil. Perdóname por todos mis errores, todas las deficiencias que aún no he reconocido y toda la dureza que ha apagado tu luz en mí. Por favor, concédeme la fuerza para abandonar mis hábitos destructivos y emprender una nueva vida con fe y esperanza. Por favor, sana las heridas profundas de mi alma y lléname del amor, la paz y la libertad que solo tú puedes dar. Por favor, manténme en tu abrazo, guiándome paso a paso por el camino de la verdad y la vida.